¿Qué tal? Terminamos la prueba del teorema de Lusin y vamos a hacer un par de observaciones importantes. ¿Okay? De entrada, también se vale el caso complejo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera. El teorema de Lusin es cierto aún en el caso de una función f que va de x en los complejos extendidos. Y eso quiere decir complejo extendido porque está el infinito complejo que es distinto al infinito real. Los complejos extendidos no quiere decir otra cosa más que los reales extendidos cruz la unidad imaginaria por los reales extendidos. ¿Sí? Nada más. ¿Va? Entonces, es cierto aún en este caso. ¿Va? En efecto, obviamente ya saben, ¿no? La función con todas sus propiedades es una función Borel medible, ¿okay? Que se anula fuera de un conjunto A que tiene medida finita, ¿okay? Un boreliano, ¿sí? Entonces, en efecto, sea f de aquí a acá bx medible, finita en casi todo punto de x, obviamente, y f igual a 0 sobre a complemento, y a complemento boreliano. Eso quiere decir que a es boreliano, ¿ok? Con medida finita, medida de a finita, medida de radón, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente, la parte real e imaginaria satisfacen el teorema de Lusin. La parte real de f y la parte imaginaria de f satisfacen los resultados anteriores. ¿Ok? Es decir, el teorema de Lusin, a eso me refiero. Y en consecuencia, pues existen dos funciones, G1 y G2, función continua y con soporte, tal que la medida de todas las x de todas las x en x mayúscula, tal es que la parte real de f es distinta de G1, esto es menor a epsilon entre 2, y la medida de todas las x tal es que la parte imaginaria de f distinta de G2 es menor que epsilon medios. ¿Sí? Ahora, notemos de entrada que el conjunto de todas las x tal es que la parte real de f es igual a G1 intersección el conjunto de todas las x tal que la parte imaginaria de f es G2. Esto es igual, es exactamente el conjunto de todas las x tal es que f es igual a G1 más i G2. ¿Ok? Bueno, entonces, tomando complementos y aplicando la monotonía de la medida, tengo que la medida de radón de x con f distinta de G1 más IG2, esto es menor o igual que mu de x, tal que la parte real de f es distinto de G1 más la medida de todas las x tales que la parte imaginaria de f
es distinta de G2. ¿Sí? ¿Ok? Y cada una de estas es menor a epsilon, medios, entonces todo esto es menor que epsilon. ¿Sale? Entonces obviamente la función G1 más IG2 satisface los requisitos del teorema. Por lo tanto, la función phi igual a G1 más IG2 satisface las conclusiones del teorema. ¿Sale? Entonces, también tenemos el caso complejo, ¿va? Y todavía más. Se puede decir todavía más de esta función. De hecho, se puede tener un poco más de control sobre esta función, que es la siguiente observación. En el caso real, y también en el caso complejo, ahorita lo hacemos, en el caso real, la función G continua y con soporte compacto que satisface el teorema de Lusin se puede tomar de tal manera, que G de X sea mayor o igual que el ínfimo de f de y sobre todas las y en X, y esto menor o igual que el supremo de todas las y en X de f de y, ¿ok? Para toda X en X mayúscula. Y esto en particular me da la siguiente desigualdad. Y en particular, el supremo del módulo de G de X es menor o igual que el supremo del módulo de la f de X. ¿Ok? Entonces se puede controlar el máximo valor de la función G. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración de esto. Demostración. De entrada, esa f, una función real extendida, ¿ok? Que es por el medible sobre X, ¿ok? Finita en casi todo punto de X, ¿ok? Y se anula otra vez fuera de A boreliano, tal que la medida de A es finita. ¿Sí? Bueno, entonces para epsilon mayor a 0 arbitrario, ya sabemos que existe una función G continua y con soporte, tal que la medida
sobre todos los x tales que f es distinto de g, esto es menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir la función h como, bueno, de hecho es h sobre x, como h va a ser el mínimo entre el máximo de g y el ínfimo de f sobre x y el supremo sobre x de f. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí tenemos que h es una función continua y con soporte compacto. Y además, tenemos que h es mayor o igual que el ínfimo sobre f de x y menor o igual que el supremo de f sobre x. Ahora notemos lo siguiente. Notemos que si para algún x en x mayúscula tengo que f de x es g de x, bueno, ¿qué pasa con este valor? ¿Qué pasa con h? Si eso es igual, entonces el máximo entre g de x y el ínfimo de f sobre x, ¿quién es? Pues es la g, ¿no? Esto es g de x. Y luego me tengo que preguntar por el mínimo entre esta g de x y el supremo de f, pero eso es g de x. Entonces, en ese caso tengo que el valor de h en x es el de g en x, pero eso implica entonces que h de x es f de x, ¿ok? Entonces la observación de esto es que el conjunto de puntos tales que f es distinto de h, esto está contenido en el conjunto de puntos tales que f es distinto de g. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ya lo borré, pero por la monotonía tenemos que la medida de todas las x tales que f es distinto de h es menor o igual que la medida del conjunto x tal que f es distinto de g, y eso es menor que epsilon porque así tomamos la g, ¿no? Era la del teorema de Lucene, ¿va? Bien, vamos a demostrar que se satisface la desigualdad requerida. Entonces, por demostrar que el supremo de la función h sobre x es menor o igual que el supremo sobre x de la función f del módulo, ¿sí? Bueno, entonces hay dos casos a tratar, ¿no? Entonces, en efecto, si x está en x mayúscula y h de x es mayor o igual a 0,
Entonces, h de x en módulo es h. Ajá. Bueno, pero eso es, por lo tanto, menor o igual, ya lo borré de la definición, pero lo pueden ver en la definición. En la definición se ve que la h de x es menor o igual que el supremo de f sobre x. Ajá. Que a fin de cuentas es menor o igual que el supremo del módulo de f sobre x. Y si resulta que h de x es menor a 0, bueno, entonces ahora el valor absoluto de h es menos h de x, que es menor o igual que menos el ínfimo de f sobre x, también de la definición. ¿Ok? O sea, de la definición tengo que h de x es mayor o igual que el ínfimo de f, ¿no? ¿Ok? Pero esto, por mis relaciones con ínfimos y supremos, esto es el supremo de menos f sobre x. Y esto es obviamente menor o igual que el supremo del valor absoluto de f. ¿No? Bueno, entonces ya está. ¿Ok? Ya tengo los dos casos, ¿no? Al mismo tiempo van a ocurrir estas dos cosas. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que el supremo de h sobre x es menor o igual que el supremo de f sobre x. ¿Va? Ahí está. Y en el caso complejo es la tercera observación. En el caso complejo también se puede concluir que existe una h en C0 de x, como en teorema de Lusin, ¿ok? Tal que el supremo sobre x del módulo de h de x es el supremo sobre x del módulo de f de x. A eso le ponemos 1, ¿sí? Nada más que ahora sí